un poquito despintado, no grabó la oración, pero bueno, lo importante es que la clase del día de hoy, lo que vamos a ver, lo que vamos a repasar de nuevo, porque para mí es importante volver a repasar lo que vimos la clase pasada acerca de su justicia, porque vamos a explicar conforme a lo que vimos en la predicación ¿por qué Dios habla de la justicia en este tiempo? Si nos hemos dado cuenta, nuestro pastor ha estado teniendo ese sentir en su corazón de hablarnos, pues directamente unos mensajes rudos. También si ustedes han podido escuchar los reyes de Israel, son predicaciones demasiado duras en las cuales Dios no es que no se tiente el corazón, sino que todo lo contrario. De la misma forma que Él nos habla, es para que nosotros estemos fortalecidos, preparados, avisados y sobre todo cimentados en él, y sabiendo que ese mensaje no nos va a tirar, o si nos tira, nos va a tirar para volvernos a hacer y para que sobre todo esa palabra nos haga más fuertes y nos haga, pues más que nada listos para lo que tenemos nosotros en un caminar cristiano más adelante. Porque si hoy en día tenemos preocupaciones, tenemos problemas, tenemos algo que nos complica nuestra vida, debemos saber que no va a ser para siempre, sino que al contrario, vamos a tener la oportunidad de ver su mano a través de nuestra vida en todo tiempo y nosotros vamos a poder seguir, como vemos en esta cuarta carpeta, el seguir conociendo a Dios de una forma particular. Entonces, veíamos la clase pasada, que era el tema 1.7, la justicia de Dios, que al igual que su omnisciencia, debemos de saber que es un Dios bueno, que Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo, y que en la mayor parte de las ocasiones podíamos llegar a saber que Dios siempre va a extender su misericordia, su amor, su bondad, pero uno de los atributos que menos nos gusta es el de la justicia. Y también podíamos estudiar que la justicia proviene de el latín y también del prefijo indoeuropeo, que nos va a llevar que es el derecho y lo que es justo. Entonces, es un significado que ha trascendido durante generaciones que significa prácticamente lo mismo, que es el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Entonces, esto es un significado según la RAE y esto pues es según lo que nosotros debemos de entender en la sociedad. Pero si esto lo transportamos directamente al sentido en el cual nosotros estamos viendo lo que es el sentido cristiano, el ambiente cristiano y la forma de interpretar esta palabra con los cristianos, es lo mismo. Llevar es tener ese principio moral que es algo que siempre en todo tiempo su palabra, la Biblia, la palabra de Dios, siempre nos está recordando que son principios morales que así como Dios nos creó, nosotros debemos de volver al original para que ese principio moral nos lleve a determinar que debemos vivir honestamente y sobre todo en un orden espiritual delante de Dios, porque muchas de las veces eso puede llegar a afectar la justicia de Dios y a lo mejor sí vamos a poder ver que es un Dios justo, pero a lo mejor la justicia no va a obrar para mí en buena manera. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo me equivoqué, porque a lo mejor yo tuve un error, porque a lo mejor yo tuve la oportunidad de hacer algo y pues como dice la Biblia, el saber hacer el bien y no hacerlo, eso es lo que se considera el famoso pecado. Esto viene en la Biblia para que ustedes lo puedan consultar y de la misma forma, si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, estamos violando la justicia de Dios. Y entonces, ¿es algo grave? Sí es algo grave, pero aún en esa gravedad, lo vimos en la predicación del domingo pasado, Dios muestra su misericordia y si Dios ve que nuestro corazón sí está arrepentido y sí ve que nuestro corazón ha aprendido que en todo tiempo las cosas que no son correctas, hoy en día las resentimos y tenemos una sensibilidad en nuestro corazón para poder hacer las cosas mejor, Dios nos va a enseñar que la justicia de Dios va más allá de lo que podemos imaginar como algo que nos va a castigar, sino al contrario, es algo que nos va a alinear y como les decía al principio de la clase, es algo que va a ir unificado a lo que vamos a ver en la siguiente punto. ¿Por qué? Porque viene a un tema muy importante que ya no es un atributo de Dios, es algo que Dios nos va a enseñar en todo tiempo, que Él nos va a ayudar a hacer con algo que no nos va a gustar. Pero bueno, antes de adelantarme, entonces al ser una palabra que a lo largo del tiempo se ha preservado,
Debemos de saber que tiene un origen interesante y que sobre todo, encaminado a los inicios del ser humano, nos va a ayudar a cimentar la palabra y cómo esta palabra, que es la justicia de Dios, ha formado a los grandes hombres de la Biblia. Entonces, el término justo siempre se va a poner al lado del término recto. Y es por esto que en la Biblia siempre vamos a ver que cuando hablamos de justicia, vamos a ver o antes o después el término recto, porque tiene una relación al ser elementos que Dios quiere que poseamos para poder ser aceptables delante de Él. Y aquí veíamos algunas citas, y de hecho las leíamos la clase pasada. Les leí la mayor parte de estas citas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que en este caso, si nosotros leyéramos uno de los últimos, que es Eclesiastés 7:29, veíamos que esto lo explicaba perfectamente Eclesiastés. Permítanme un momento, no que lo encuentro rápido, nada más para poder sentar la base de esto. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, lo recto siempre va a ir dirigido con lo justo. ¿Por qué? Porque la justicia siempre es algo que Dios va a dar y va a mostrar como algo que alinea, pero la rectitud es algo que nosotros como seres humanos tenemos que trazar, porque si nosotros no trazamos un tema de rectitud, estamos yendo en contra de la justicia de Dios y al contrario, tiene que ser como si fuera un riel del metro o del tren, que siempre tiene que ir pegadito del otro para que el tren, en este caso es nuestra vida, pueda funcionar de forma correcta y no lleguemos a un descarrilamiento como el famosísimo Tren Maya, como los famosos trenes que se han descarrilado por algún accidente. No debemos de llegar a eso, sino al contrario, que todos estos versículos nos deben de siempre recordar que el permanecer rectos delante de Dios siempre nos va a dar la oportunidad de conocer su justicia en favor de nosotros y no en contra, porque siempre van a existir más versículos en el Antiguo Testamento que al no haber rectos en la tierra, ha habido grandes juicios, como el diluvio y la muerte masiva de hombres y mujeres que no han hecho lo recto delante de Dios. Es por esto que tenemos que tener cuidado con nuestro caminar y no menospreciar la gracia caminando en rectitud. Y pues prácticamente eso lo veíamos la clase pasada. ¿Por qué? Porque los juicios de parte de Dios no solamente se quedaron en el Antiguo y Nuevo Testamento, sino que hoy en día, en nuestros días, esto es cuando se colma la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios en todo tiempo sí está ahí para perdonarnos, sí está ahí para consolarnos, sí está ahí para ser un Dios bueno que va a secar nuestras lágrimas, pero también es un Dios formativo y Dios va a utilizar la justicia de Dios para que nosotros podamos ser formados en lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, después de terminar la justicia de Dios, ¿por qué les decía que tenemos que nosotros tener este siguiente punto que vamos a ver, que es el tema 1.8? Y para los que recuerdan el temario, vamos a ver que el tema 1.8 va a ser su amor que quebranta. Entonces, este es el tema tan polémico que nosotros vemos, que muchos cristianos dicen que no es bíblico y que no tiene, que es un error en la Biblia de por qué Dios te tiene que quebrantar si Dios al contrario te tiene que reconstruir. Entonces, el saber que su amor es el que quebranta, aquí de verdad que es un tema muy complicado de predicar porque y de predicar, de enseñar y de hablar, porque se nos llega a salir las lágrimas, porque muchas veces incluso esa alabanza, que ustedes no me van a dejar mentir y ustedes que ya han caminado a lo largo de un tiempo cristiano, vamos a ver que es una canción de Jaime Morrell que dice, yo quiero más de ti, ¿no? Y habitar en tu presencia. Dice, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Y después dice la palabra polémica, que muchos de los cristianos que estudian la palabra dicen que no está correcto, pero cuando nosotros aprendemos este tema 1.7 que dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. ¿Y qué dice después? Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. ¿Para qué? Para que crezcas tú. Entonces, ese amor que quebranta realmente
es una autorización para que nosotros, si tenemos algo que se ha levantado en contra de Dios, algo que se ha levantado que impide que nosotros podamos adorar, incluso puede ser una situación de salud, puede ser incluso una situación complicada en nuestras familias, puede ser incluso alguna situación en el trabajo, en la escuela, en cualquier área que nos movamos, incluso en la misma iglesia, se los tengo que anticipar y se los tengo que advertir. A veces las cosas que van a quebrantar nuestro corazón, a veces las cosas complicadas van a estar en la iglesia, pero no quiere decir que por eso la iglesia sea mala o sea perjudicial para nuestras vidas, sino al contrario, con más pasión, con más ganas, sabiendo que es la casa de Dios, tenemos que formar una diferencia y saber que lo que Dios ha puesto en nuestras vidas es para restaurar esas puertas, que incluso esas puertas pueden estar, puertas me refiero a la vida, ¿no? A la vida de las personas, incluso esas personas pueden llegar a tener más tiempo en la iglesia con nosotros, pero si Dios nos usa de manera poderosa, podemos nosotros restaurar y sanar cada una de esas partes que están alrededor de nosotros. Entonces, después de este mega introducción a este tema, tenemos que nosotros reconocer que desde siempre sabemos que el amor de Dios es una acción que como seres humanos no alcanzamos a dimensionar el impacto que genera en nuestras vidas. ¿Y por qué les digo que es un amor que sobrepasa barreras? ¿Por qué? Porque nosotros nunca en nuestro juicio y por más amor que tengamos, fue demostrado en la cruz del Calvario muriendo por todos nosotros. Y es algo que nosotros no podríamos decir con certeza que haríamos por alguien de nuestra familia, aunque lo amemos demasiado. ¿Por qué? Porque incluso muchas veces nuestra humanidad y nuestra forma de pensar dice, pues yo para qué quisiera morir, por ejemplo, en este caso, podríamos poner de ejemplo a la hermana Moni, que incluso pues a lo mejor su sentir puede decir, no, sí, yo moriría por Emilio, ¿no? Ese podría ser un ejemplo y ustedes le podrían preguntar a sus papás, ¿no? Oye, papá, papá, mamá, ¿tú morirías por mí? Y realmente a lo mejor la respuesta romántica se diría, no, pues sí, 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 sí moriría por ti porque pues eres lo que más amo, eres lo que más quiero, es lo que Dios me ha dado para ti. Podemos ser tan románticos de decir eso, pero cuando realmente ya vemos la realidad de esto, a lo mejor la hermana Moni podrá llegar a decir, no, pues yo no quiero morir por él, porque a lo mejor lo que yo quiero es vivir para él, para que en todo tiempo, mientras Dios me preste vida, ¿de qué me serviría solamente un instante de morir? Sino que al contrario, más años de vida, me va a permitir direccionar la vida de Emilio, me va a permitir ver su crecimiento, todo lo que él haga, todo lo que él emprenda, todo lo que él por medio de sus estudios pueda conocer. Entonces, a veces nuestro cristianismo y nuestro romanticismo nos dice, sí, sí, voy a morir por esta persona porque la amo, ¿no? Pero ya cuando realmente caemos en la realidad, no siempre nos va a gustar esta parte, ¿no? De decir, ay, Señor, pues gracias porque tú sí moriste, ¿no? Porque a lo mejor incluso yo no tendría el valor de morir por mi familia, porque sí la amo demasiado, pero tal vez amo más mi vida, de decir, pues sirvo más vivo que muerto. Cosa que nuestro Señor Jesús no hizo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir efectivamente es el ser un sacrificio perfecto para morir por nosotros. Pero ¿de qué le hubiera servido si a lo mejor hubiera hecho como lo hizo con este caso con Abraham e Isaac? En este caso, a punto de ser sacrificado su hijo, él le proporcionó esos elementos para que pudiera hacer el holocausto, bueno, el sacrificio delante de Dios para que no matara a su hijo, Abraham. Entonces, lo de menos era que Jesús hubiera hecho eso, ¿no? Hubiera puesto incluso otra persona que no hubiera sido conocida por nadie. ¿Para qué? Para que muriera por ellos. Pero ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús? Ese amor suficiente para que su misma persona muriera y resucitara para podernos darnos una salvación, podemos saber que esto con certeza no sabemos si lo podríamos hacer como familia. Entonces, esto yéndonos a Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es una muestra sin, sin palabras de decir lo mucho que Él nos ama.
y de verdad que cada vez que ustedes puedan agradecerle a Dios por haber hecho ese sacrificio, ustedes tienen que hacerlo no con esas repeticiones que pues a lo mejor tal vez nos llegan a cansar, sino que en todo tiempo recordar que si nosotros no estuviéramos con Él, no estuviéramos con Dios, pues prácticamente nuestra vida no tendría sentido y a lo mejor nos aburriría el hacer las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder tener la oportunidad de ver que si nosotros tenemos unas actividades y a lo mejor llega el cansancio, como lo hemos estado escuchando de nuestro pastor, puede llegar a ver que a lo mejor incluso nuestras actividades ya llegan a tener esa pesadez, ya llegan a ver que lo que hacemos para el servicio a Dios, ay Señor, ya me cansé, ay Señor, no quiero poner las fundas de las pantallas, ay Señor, no quiero subir a cantar, ay Señor, no quiero ser un buen músico, tal vez incluso no quiero estar en el área de niños, no quiero ser maestro o maestra de niños, no quiero estar en la cafetería, no quiero estar en las bienvenidas, no quiero estar en evangelismo, tal vez ya me cansé, todas estas cosas nos van a llevar a este tema 1.7, que si nosotros hoy en día no encontramos sentido, Dios nos va a ayudar a encontrarlo, pero no es de la mejor forma que podamos nosotros conocer, sino que a nosotros, el día de hoy, veremos que ese amor que tiene Dios por nosotros a veces va a provocar quebranto en nuestras vidas. Y no para que digas, ah, no lo haces, pues toma, ¿no? Te doy un golpe para que se te quite y para que lo entiendas. No, al contrario, la situación que Dios ponga como un quebranto en nuestras vidas no es, ay, para que se te quite y para que entiendas, como a lo mejor muchos de nuestras familias o muchos de nuestros conocidos pueden llegar a pensar, sino al contrario, ese amor que quebranta nos va a llevar a un siguiente nivel en Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra quebrantamiento? La palabra quebrantamiento, pues no viene en la parte de la Biblia, no viene como tal el prefijo quebrantamiento, quebranto, sí viene, pero no tiene una raíz como tal. ¿Por qué? Porque vemos que la enseñanza va ocupada directamente a otro punto. Entonces, la palabra quebrantamiento, si nosotros nos acercamos al diccionario de la RAE, lo que significa la palabra quebranto, vamos a ver que es la acción de quebrar o agrietarse, pero quiere decir romper, separar con violencia, cascar o hender algo, o sea, prácticamente hacerle como un hoyo. Cascar es darle muchos picotazos para que pueda romperse algo. También significa ponerlo en estado que se rompa más fácil. También va a significar machacar, reducir una cosa sólida a fragmentos relativamente pequeños. ¿Pero qué dice? Pero sin triturarla. Uf, de verdad que aquí tengo un pequeño nudo en la garganta porque si nosotros vemos y le decimos, ay Señor, agriétame, rómpeme, sepárame con violencia, haz que algo pique en mi vida para que algo funcione, ponlo en un estado para que se rompa más fácil mi vida, machácame, redúceme a fragmentos relativamente pequeños sin triturarme. De verdad que es algo que a ciencia cierta o a entendimiento básico, yo no quisiera decirle eso a Dios, ¿no? Porque yo no quiero estar roto, Señor, ¿no? Yo no quiero estar sometido a un proceso difícil para que yo aprenda algo, pero a veces es necesario. Lo que vemos en las vasijas de barro es que cuando el barro ya está tomando una buena forma y llega a tener un error el alfarero, no porque Dios sea comparado con el alfarero y que Dios haya tenido un error en nosotros, ¿no? Sino que alguna imperfección que tenga la obra que se está creando, vamos a ver que en este caso el alfarero vuelve a hacerlo. Y entonces también lo que vemos en muchas de las figuras de barro, en muchas de las artesanías de barro, y ahí ustedes pueden googlearlo, verlo en TikTok o verlo en cualquier plataforma de redes sociales, obviamente después del discipulado, ustedes van a poder ver cómo se restaura una vasija de barro. No es cómo se forma, porque eso es lo que vemos, ¿no? Que muchas veces el barro ya está así, a lo mejor le mete un dedazo y ya se tiene que volver a destruir e incluso volver a tratar el barro, porque hasta lo azotan de un lado para otro. Pero no se trata de eso, sino cómo las artesanías de barro son nuevamente tratadas para su restauración.
Algunas de ellas, de acuerdo al daño que tienen en su composición, algunas de ellas son calentadas nuevamente para que ese elemento que es de barro nuevamente vuelva a formarse y se haga el proceso que muchas veces es difícil de ver, pero que muchas de las veces este barro necesita ser modificado, necesita ser cambiado. También, por ejemplo, cobra mucho sentido la alabanza de Renuévame de Marcos Witt, que dice, ya no quiero ser igual, ¿no? Dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, ¿no? Entonces, quebrántame, ¿no? Quebrántame no siempre es la mejor palabra que debemos de hacer, pero es la que Dios a veces va a utilizar cuando nuestra vida ya necesita eso, este tiempo. Entonces, una vez que leímos lo que dice el diccionario, vamos a poder interpretar que el quebrantamiento en el ambiente cristiano es que nuestra vida pasará por un proceso en el que nuestra vida va a ser rota, procesada y en la que nosotros como cristianos tenemos que separar con esa acción para ser reconstruidos, reformados y sometidos a la voluntad de Dios. ¿Y por qué dice sometidos a la voluntad de Dios? Porque a veces somos como esas ovejitas necias que queremos irnos hacia otro lado y el buen pastor lo que tiene que hacer es agarrar su cayado y agarrar una pequeña cuerda para poder dirigir a esa oveja que se está queriendo ir a la izquierda cuando el rebaño está del lado derecho. Entonces, eso es lo que realmente significa su amor que quebranta y para poder ir cerrando este tema del día de hoy, debemos de saber que Dios procesa la voluntad de las personas para que se sometan a su voluntad. Y aquí si vemos dos veces voluntad, hablan de la voluntad de Dios y de nuestra voluntad. Y a veces esa voluntad que nosotros tenemos no siempre está en sintonía con la de Dios. Entonces, cuando no está en esa sintonía, lo que Dios va a hacer es que procesa nuestras vidas y procesa nuestra voluntad para que nosotros seamos sometidos directamente también a su voluntad. Cuando Dios nos quebranta en alguna parte, es para que nosotros podamos tener una total dependencia de Él, sabiendo que lo que nosotros hemos construido en nuestra vida no siempre es bueno y a veces debe ser derribado dependiendo del daño, como les decía, para que la perfecta voluntad de Dios comience a actuar en nosotros. Entonces, si el día de hoy vemos una construcción muy débil de lo que es nuestra vida, créanme que a veces es necesario que el quebranto llegue para que por completo estemos rotos y Dios nos vuelva a reconstruir. Porque de eso se trata el orar a Dios. No se trata de que, ay, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero tener mi vida perfecta y yo ya no quiero sufrir más. ¿Por qué? Porque ya sufrí. Nadie me ha ayudado, nadie me ha sostenido, incluso en la iglesia me miran feo. Todas estas cosas que vemos que son como si fuera un quebranto personal, debemos de entregarlo a Dios para que Dios, esa forma de pensar, esa forma de caminar, nos vaya a enseñar que lo que Él siempre construye es para algo bueno y debe ser derribado lo que impida que esa nueva reconstrucción de parte de nuestro Dios comience a poner su perfecta voluntad en nosotros. Entonces, las áreas de nuestra vida siempre se van a ver aparentemente derribadas, pero cuando Dios toma el control, lo que Dios hizo morir en nuestra vida, lo va a reconstruir con su palabra y con algunas de las situaciones que viviremos después de que el quebranto llegue a nuestras vidas. Entonces, cuando ustedes escuchen esta parte de quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, es entregarlo con ese conocimiento de decir, Señor, a veces lo que yo tengo como caminar, como algo que yo tengo como un cimiento de lo que forma parte de mi vida, cuando yo leo tu palabra, a veces yo siento que no me queda claro, a veces yo siento que voy en contra de eso. Si nosotros ubicamos esa parte de nuestra vida de que algo que estamos aprendiendo de Dios va en contra de lo que tenemos, hagamos eso y decirle, Señor, necesito ya entenderlo de una vez por todas, porque a veces incluso podemos aplazar el quebranto, ¿por qué? Porque no quisiéramos sufrir, no quisiéramos
que Dios tratará de una forma un poquito fuerte sobre nuestras vidas, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que en todo tiempo le recordemos que esa voluntad, ese miedo ya no debe de importar, sino al contrario, nos debe de llevar a más, a entender más, a llevar a más esa palabra y que nosotros no tengamos la oportunidad de volver atrás, como lo hicieron muchos hombres, ¿no? En este caso, lo que vemos, quien vemos que volvió atrás en el Antiguo Testamento y que se convirtió en estatua de sal, ¿quién fue? Pues en este caso fue la esposa de Lot. Y eso es lo que no tenemos que hacer para no volver a caer en esas situaciones complicadas. Entonces, las áreas de nuestra vida se van a ver aparentemente derribadas, pero cuando Dios toma el control, lo que Dios hizo morir en nuestra vida, lo va a reconstruir con su palabra y con algunas de las situaciones que vamos a vivir después de que el quebranto llegue a nuestras vidas. Por eso que les decía, no se me espanten si ustedes ven algo complicado en su vida, porque ustedes le están entregando todo a Dios y inclusive, si ustedes el día de hoy terminando esta clase de discipulado, ustedes llegan a saber o que Dios les revele esa parte que ustedes necesitan tener quebrantada en su corazón, de verdad, no por el miedo se pierdan de esta parte tan importante que necesitan los muchachos y cada uno de ustedes en alguna parte de entender su vida y sobre todo de que todo tiene un propósito en nuestras vidas. El quebranto no se trata de entenderlo, sino de saber que si Él lo permite, nos va a ayudar a bien. Porque también hay una cita famosísima de que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, a los que están a nuestro alrededor, sí nos van a ver que vamos a estar quebrantados, pero prepárense porque en todo tiempo Él nos va a preparar y nos va a hacer una mejor versión de nosotros. ¿Para qué? Para que esa nueva versión, la gente que tal vez nos veía quebrantados, la gente que tal vez nos veía un poquito débiles, nos va a ver fortalecidos y sobre todo vueltos a hacer, porque es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Nos quiere tomando el control y sobre todo hacer morir en nuestra vida lo que a Él no le agrada para que Él crezca en nosotros. Recuerden, cada vez que ustedes aprendan, o ustedes escuchen esas alabanzas que trate sobre el quebranto, ustedes ya tienen que tener el entendimiento de decir, sí, Señor, sí necesito que tú quiebres mi vida para que la vuelvas a reconstruir y que sea de bendición totalmente para la vida de los que están a mi alrededor. Entonces, prácticamente con eso terminamos el discipulado del día de hoy. Nuestra clase del día de hoy termina con esta parte para prepararnos con el siguiente punto, que si nos recordamos con el temario, vamos a ver que al tener su amor que quebranta como 1.8, el tema que sigue, que es el 1.9, va a ser no hay condenación. Y para eso lo vamos a ver la siguiente semana. Así que les voy a pedir por favor que ustedes puedan agradecer en sus casitas porque me queda menos de un minuto y en breve les estaré pasando las diapositivas para que ustedes lleven esta palabra a quien más lo necesite y sobre todo para que su familia y ustedes sepan lo que vimos el día de hoy. Me despido de ustedes, amigos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus vidas porque se pudieron conectar y en todo tiempo buscaremos siempre estar en los brazos del Señor y buscando reconstruir nuestra vida. Nos vemos, amigos. Dios les bendiga. Me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana. Bye.